Pues bienvenido, bienvenida a esta charla taller que se titula Suelta tus miedos con FT, una técnica de liberación emocional que se basa en la medicina china. Para los que no me conozcáis, me presento, soy Mai y hoy os voy a contar cómo funciona esta herramienta y cómo en concreto podemos liberar nuestros miedos. Digo en concreto porque esta herramienta sirve para poder liberar cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de sensación desagradable que sintamos e incluso el propio dolor. De hecho, también podemos liberar lo que nos hace sentir bien. Porque dice la gente, pero ¿cómo me voy a liberar de las cosas que me hacen sentir bien? Bueno, pues veremos también, no en esta charla, pero ya lo adelanto, que a veces el sentirnos bien o tener pues, incluso una adicción, un apego, ¿no? Que nos aporta algo positivo, nos puede estar limitando también en un área de vida, ¿no? Entonces a veces nos tenemos que liberar de cosas agradables o de sensaciones que nos están haciendo en ese momento sentir bien, pero que se están convirtiendo en un límite en nuestra vida. Así que, ¿qué vamos a ver durante esta hora y cuarto? Vamos a hablar sobre el miedo, ¿no? De qué es el miedo. Todos conocemos qué es el miedo, porque sentirlo es muy sencillo, pero ya explicar qué es el miedo a veces se hace un poco complicado. Y sobre todo, hay que también entender cómo funciona el miedo en ti, es decir, cómo sientes tú el miedo, qué señales hay en tu cuerpo que te emite, ¿no? Tu cuerpo para decirte, estoy sintiendo miedo. Y cómo convives en tu día a día con el miedo, ¿no? Eso que decimos, el miedo es un aliado, el miedo es un enemigo, ¿no? El miedo puede ser un aliado, evidentemente, porque gracias al miedo podemos salvar nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, todos estaríamos muertos, incluidos los animales, ¿no? Ahora, también es cierto que el miedo a veces nos impide llegar a conseguir nuestro objetivo, nos impide llegar a hacer realidad nuestros sueños. Es como que nos mantiene en una zona de confort precisamente por ese miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a fallar, el miedo a fracasar, el miedo a no poder, a no ser lo suficiente, el miedo, ¿no? Que muchas veces no sentimos el miedo, sino que lo racionalizamos, es decir, pensamos sobre el miedo, ¿no? De todo eso también vamos a hablar. Y por supuesto vamos a hablar del EFT. La sigla en inglés es Técnica de Liberación Emocional y como decía se basa en la medicina china. ¿Por qué se basa en la medicina china? Porque vamos a usar puntos de acupuntura, puntos energéticos que pertenecen a nuestros meridianos energéticos y que a través de dar golpecitos en esos puntos localizados en nuestro cuerpo, que también le llamamos el tapping, vamos a poder equilibrar toda la energía de nuestra red de meridiano energético. Para entenderlo mejor, lo que vamos a hacer es equilibrar las emociones asociadas a una proyección mental, a una representación mental que en PNL, en la programación neurolingüística y en FT, le llamamos películas mentales. Todos tenemos infinidad de películas mentales en la cabeza. De hecho, solo por el hecho de recordar una experiencia del pasado que me hizo sentir mal, activa una emoción, una energía que está asociada a esa película y que solo por el hecho de evocarla y traerla de nuevo a mi presente me hace sentir mal, me vuelve a conectar con esa emoción que yo digo, wow, pero si eso pasó hace 5 años, eso pasó hace 20 años. Sí, sí, eso pasó hace 20 años, pero cuando traigo el recuerdo al presente, vuelvo a sentir la emoción. ¿Y dónde siento esa emoción? ¿En el pasado? No, la emoción la estoy sintiendo en el presente. Es como esa energía se activa en este momento y por eso con esta herramienta voy a poder equilibrar esa energía respecto a eso que estoy trabajando y que estoy trayendo a mi mente. ¿Vale? Sería un resumen de lo que es el FT. Y luego vamos a acabar con una demostración práctica, la vamos a hacer grupalmente para que podáis pues, poner en práctica todo lo que hemos visto durante esta hora. Bien, por curiosidad me metí en Google y puse definiciones del miedo. Vi que hay cantidad de definiciones para el miedo, sino comprobarlo. Por eso lo importante es, ¿qué es para ti el miedo? ¿Cómo puedes reconocer el miedo en ti? Porque es importante en esta herramienta, y en otras también energéticas, y que trabajan con las emociones, identificar esa emoción.
No podemos trabajar algo, no podemos gestionar algo si no lo identifico en mí. Primero tengo que sentirlo incluso a veces localizarlo en mi cuerpo, porque las emociones, como sabéis, simplemente es energía en movimiento, aunque le pongamos rabia, tristeza, miedo, culpa, pero al final simplemente es la energía que se mueve y vibra en diferentes frecuencias, y por eso incluso puedo sentirlo en diferentes partes de mi cuerpo. El miedo, cuando tenemos miedo a expresar, el miedo incluso a llorar, podemos sentir, ¿no? El miedo a hablar en público, sentir ese nudo energético en la garganta, ¿no? Que llamamos el quinto chakra, ¿no? El chakra de la garganta. Pero también puedo sentir ese miedo en mi estómago, esos nervios cuando tengo un examen, una entrevista de trabajo, que he quedado con mi primer amor, ¿no? Ese como, no sé, ese hormigueo que se siente en el estómago. Podemos sentir las emociones físicamente en nuestro cuerpo cuando vamos tomando esa conciencia emocional y vamos perdiendo el miedo al miedo y el miedo a sentir, al final todas las emociones, incluida el miedo, se convierten en nuestros mejores amigos, porque gracias a esos sensores energéticos, gracias a esas emociones, puedo aprender de la experiencia, puedo aprender a través de mis emociones, o bien para que no se vuelva a repetir esa experiencia, o bien a poder conectar con esa emoción para luego poder liberarla, poder gestionarla o trabajarla de otra forma. Así que mi recomendación es que todas las experiencias que hemos tenido, que todos hemos tenido con carga emocional, por eso podemos llegar a recordarlo, porque todo lo que nos ha impactado, todo lo que nos ha hecho sentir bien o mal, podemos evocarlo y podemos recordarlo y se puede volver a activar de nuevo esa emoción o esa energía. Al final puede pasar dos cosas, ¿no? O que esa emoción me limite o que esa emoción me dé la oportunidad de aprender y de evolucionar. Normalmente, y tiene sentido, todo lo que no ha hecho daño, todo lo que no ha causado dolor, tenemos la tendencia de querer enterrarlo, ¿no? Echarle piedras, ocultarlo, olvidarme. No me hables de ese tema porque me hizo sentir mal. No quiero que se vuelva a repetir esa experiencia porque sé que voy a volver a sufrir. Eso sería una forma de decir, me estoy engañando, estoy tapando, estoy ocultando. Pero ¿qué pasa cuando viene ese terremoto, no? Pues se caen todas esas piedras y vuelve a aparecer esa emoción o ese sentimiento, e incluso de una forma más intensa. Y si no, pensar en esto, el miedo siempre es miedo, siempre va a vibrar en la frecuencia del miedo. Pero el miedo, si no lo gestionamos correctamente y lo dejamos estancado, bloqueado, como decíamos, reprimido, lo que hacemos es proyectarlo en diferentes situaciones, con diferentes personajes y en diferentes momentos de nuestra historia. Pero al final sigue siendo miedo. Lo único que cambia es el personaje, el actor, la situación y el escenario. Pero al final siempre es ese miedo. Fijaros que una de esas definiciones, como digo, de tantas que hay, he cogido al azar una de ellas, ¿no? Y pone sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, y he puesto entre mayúsculas real o imaginario. Esto es una de las claves que trabaja el FT con estas representaciones mentales, porque la mente no distingue si una cosa es real o es imaginaria. Para la mente todo está sucediendo como en este momento. Y pongo un ejemplo. Imaginad una persona que ha tenido un accidente de coche. Eso pasa a mucha gente que viene a hacer sesiones de FT y lo que vienen a trabajar es el miedo a conducir. Tengo miedo a conducir, pero de hecho siempre he conducido sin ningún problema y ha llegado un momento en que he dejado de hacerlo. Es como que el miedo me ha invadido. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que de repente dejes de coger el coche? Muchas veces ha habido un accidente de coche y es normal, ¿no? Si ha habido un accidente de coche, en ese accidente que es real, que lo estás viviendo, que lo estás experimentando, se despierta ese miedo, ¿no? Esa angustia, ese pánico, porque ahí hay un miedo a la muerte, un miedo a que pase algo, ¿no? Es como decíamos, el miedo que te quiere salvar la vida. Y es normal que se active el miedo. Pero ¿qué sucede cuando pasa la experiencia y ya regresas a casa? Es decir, ya la experiencia no está.
debería del miedo desaparecer. Pero tenemos la mente humana, ¿no? Que para eso nos puede dar muchas oportunidades, nos puede abrir a muchas posibilidades, pero también la mente, si no sabemos gestionarla, nos puede limitar en muchos sentidos. ¿Y qué pasa con la mente? Que cuando yo cierro mis ojos y vuelvo a recordar ese accidente de coche, ¿qué sucede? Que se vuelve a activar ese miedo, ese pánico, esa angustia. Pero ahora ya no es real. Ahora vamos a decir que es esa parte imaginaria. Lo estoy imaginando. Solo está sucediendo en mi mente. Es una ilusión. Sin embargo, el miedo que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo en el presente y para mí evidentemente es real. Entonces, cuando con FT liberamos esa energía asociada a esa experiencia de ese pasado y lo liberamos, dejamos de sentir literalmente ese miedo. Es como si esa experiencia se archivara en nuestro subconsciente y ya no pudiéramos evocar de nuevo ese recuerdo. Entonces el miedo desaparece y por lo tanto ya no hay nada que me limite y que me impida volver a coger el coche. Muchas personas siguen atrapados en ese recuerdo, en esa experiencia, en ese miedo que se sigue activando. Y a veces no necesariamente tienes que recordarlo aposta, sino que a lo mejor ves una película y en esa película hay un accidente de coche. Y solo por el hecho de ver ese accidente de coche, aunque sea una película, a nivel subconsciente se te activa ese recuerdo y vuelves a sentir miedo. Esa es la diferencia entre real o imaginario. Y así imaginaros con todas las situaciones que tenemos. Si pudiéramos poner en una hoja todos los recuerdos que podemos recordar con carga emocional asociada, de verdad que alucinaríais la cantidad de recuerdos que hay. Lo que pasa que ya digo, muchos lo olvidamos, muchos los bloqueamos y muchos preferimos no entrar ahí porque volvemos a sufrir. Pero a veces es inevitable, aunque no quieras, sucede, porque va a haber una persona que te recuerda algo, que te cuenta algo que te recuerda a lo que tú has vivido, o como decíamos, simplemente ver una película. Otra definición sería un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer, y ahí lo he puesto también con mayúsculas, que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Fijaros el poder de las creencias. El FT también trabaja con las creencias asociadas al miedo y asociadas a infinidad de cosas que tenemos, que creo sobre el dinero, sobre el amor, sobre la pareja, sobre el trabajo, sobre mí mismo. ¿Qué creo? Y muchas veces esas creencias son inculcadas a base de habernos enseñado algo, lo hemos aceptado como verdad y se ha convertido en una creencia que, por supuesto, puede limitar un aspecto de mi vida o un área de mi vida. Pero también esas creencias se pueden romper y generar unas creencias diferentes que en este caso sean potenciadoras. Al final, todo está en la mente, ¿no? Y en ese enfoque, en ese dónde te quieres enfocar y a qué le quieres dar tú en ese momento el poder. Y también muchas veces copiamos patrones de comportamiento. Ya no solo que nos inculcan diferentes creencias o diferentes patrones, sino que muchas veces imitamos, copiamos y el miedo también se puede copiar. Seguro que recordáis o han contado o habéis visto si vuestra madre, imaginar, tenía miedo a las arañas y cada vez que veía aparecer una araña se ponía a gritar y la mataba con una escoba. Si tú eres pequeña y estás observando la reacción de tu madre respecto a esa araña, pues seguramente cada vez que veas aparecer a ese bichito, probablemente se te active también el miedo, pero ya no es un miedo tuyo, es un miedo que tú has copiado. Entonces, hay muchas emociones, ya no solo hablando del miedo, que os daréis cuenta que no os pertenece, que no son vuestros, sino simplemente os se han inculcado o lo han hecho creer, ¿no? Por ejemplo, también vienen a quitarse y a liberarse del miedo a los perros. Y dice, el miedo a los perros. Pero, ¿has tenido alguna experiencia negativa con el perro? Porque, como digo, si ha tenido una experiencia negativa como el accidente del coche, es normal,
porque ese recuerdo, si sigue en su subconsciente activando el miedo, es normal que pueda sentir el miedo en el presente y limitando ese aspecto de su vida. Pero ¿qué pasa cuando la persona te dice, no, 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 yo nunca he tenido una experiencia negativa con el perro, nunca me ha mordido, nunca me han atacado? Entonces, ¿por qué empieza a desarrollar la persona miedo a los perros? Pues luego exploramos muchas veces las creencias, ¿no? Las creencias, porque a lo mejor tus padres o cualquier otra persona, cuando tú eras pequeña, aunque no recuerdes, si te acercabas a un perro, puede que el padre, con miedo normal, el padre tiene miedo al hijo o a la hija pequeña le haga daño el perro. Entonces, desde su propia vibración de miedo, va hacia ti y te dice, cuidado con el perro, no te acerques, que muerde. Tú eres pequeña, tú solo vas a explorar, vas a experimentar, vas a jugar con el perro. Pero al sentir el miedo de tu padre y la comunicación no verbal de tu padre, y encima te lo dice tu padre, pues puede que en ese momento se te active el miedo. Y a lo mejor ese miedo que ya no recuerda y eso que te dijo tu padre que tampoco recuerda, puede que se vaya desarrollando a lo largo de tu vida y de repente se active algo, porque las cosas se activan no cuando queremos, ¿no? Sino cuando suceden para que incluso podamos deshacernos de un miedo o aprendamos algo, se activan y no entendemos ya por qué. Entonces también hay que explorar esas creencias sobre el miedo. ¿Qué crees sobre el miedo? Muchas veces también, y esto es una experiencia personal que a mí me pasó hace muchos años, con 17, 18 años, que en una experiencia que tuve negativa, donde hubo sufrimiento, podemos decirlo así, sentí que me falló una persona. Me ha fallado esta persona, no ha estado a mi lado, me ha fallado esta persona y me hizo sentir muy mal. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, sobre todo cuando va encontrando recursos, va aprendiendo herramientas con las que poder gestionar tus emociones y también tus creencias, te das cuenta que las personas no te fallan, que simplemente estás poniendo esa expectativa, ¿no? Eso que pone aquí, ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que tú deseas. Es tu deseo, tu necesidad de que esa persona esté contigo. Deseas, quieres, necesitas que esté contigo. Y como no se cumple, porque tú has puesto esa expectativa, te sientes mal, te sientes decepcionada, te sientes triste, incluso enfadada, impotente, frustrada, infinidad de cosas, incluso con miedo a volver a confiar en las personas o confiar en esa misma persona. Pero esto es lo que te demuestra que al final te despierta emociones, sentimientos, y que esa emoción que se despierta en mí, en ese caso fue la tristeza, la decepción, es mía, esa tristeza es mía, esa decepción es mía. Solo ha habido un detonante externo que ha detonado eso en mí. ¿Pero para qué? Para que tenga la oportunidad de tomar conciencia de eso. Y en ese caso poder gestionarlo, poder liberarlo. Y luego, ya digo, con el paso del tiempo, descubrí que es esa expectativa, ¿no? Esa expectativa que ponemos en las cosas y que al final ocurren y es precisamente lo que yo no quería, ¿no? Entonces, me ha fallado esta persona, te pone también en esa pregunta, ¿no? De qué es lo peor que me podría pasar. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Evidentemente se activan esas emociones. Y cuando trabajas y gestionas esas emociones de lo peor que te podría pasar, os aseguro que trabajando lo peor, ya todo lo demás que pase, no le das tanta importancia. También esa expectativa, ¿no? ¿Cuántas veces te ha dicho una persona, ve al cine a ver esta película que es estupenda, que es increíble, te va a encantar? Y luego tú vas a la película y dices, ¡buah! Madre mía, vaya rollo de película. Pues a mí me ha parecido un rollo porque tú vas con la expectativa de que a ti también te guste, de todo lo que te ha contado esa persona y vamos con esa emoción, en este caso positiva, ¿no? De ilusión, de decir, a ver, ¿qué tal?
y luego, ¡pa!, no se cumple lo que esperábamos. Volvemos a poner esa expectativa, ese juicio, y me siento mal. O me siento mal, en este caso una película tampoco tendría mucha importancia, ¿no? O esa película que tú dices, ve a verla porque es de terror, da mucho miedo, tú ve, vamos, vamos, es que da terror. Y tú vas a verla y sin embargo te ríes, ¿no? Ves la película y te hace gracia. ¿Pero por qué? Porque cuando tú ves algo, a lo mejor eso que estás viendo no lo estás percibiendo de la misma forma que lo está percibiendo la otra persona. Ahora, eso sí, que te cuenten una película de miedo, de eso que te juntas con un grupo de personas y alguien empieza a contar una película de miedo. Fijaros que ahí seguramente se active el miedo en cada uno de esas personas. ¿Por qué? Porque ahí entra nuestra imaginación y ahí entra esa pregunta, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Ahí representamos a los peores monstruos, nuestras peores películas, nuestras peores pesadillas. Y entonces ya no te están obligando a ver algo para que te dé miedo, sino que tú misma te encargas tu mente de imaginarlo para que te active el miedo. Así que eso también lo comento para que podamos ir tomando conciencia de ello. Y esta otra definición, que es una emoción desagradable, que es provocada por la percepción, también lo pongo en mayúsculas, de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado, en nuestra línea temporal. Porque todo lo que ha pasado con carga emocional negativa, si no lo gestionamos, si no liberamos esa energía, nos va a condicionar nuestro presente, aunque sea proyectado en otras películas, con otros, como decíamos, con otros personajes y en otras situaciones de mi vida, y al final eso que estoy sintiendo en el presente lo voy a proyectar al futuro. Sucede así. Entonces, es una oportunidad para poder liberar ese pasado, para liberar mi presente y proyectar a futuro, no ya desde el miedo, sino desde sentirme bien, desde sentirme en mi equilibrio. Esa percepción también, ¿no? Lo típico de mi pareja, la cual quería mucho, me abandonó, me traicionó. ¿Cuántas veces ha sucedido que como hemos sufrido tanto, tenemos miedo a que se vuelva a repetir? Y como tenemos miedo a que se vuelva a repetir, pues preferimos pues no volvernos a enamorar, no volver a salir con nadie, no volver a confiar de una persona, no volver a emprender un negocio porque en mi otro negocio me sentí fracasada. Y nos quedamos ahí, en esa zona de confort, pero simplemente, como decíamos, por miedo. Cuando tú liberas el miedo y ya no lo sientes, vuelves a tener esas oportunidades para hacerlo de una manera mejor. La pregunta sería cómo podría hacerlo diferente. Si esa vez no me salió bien, ¿de qué forma puedo hacerlo diferente para que me salga mejor? ¿O qué hice mal? Que no me gusta decir eso, pero es para entendernos todos. ¿Qué hice mal para no volver a repetir eso que considero que hice mal? Por eso es tan importante liberarnos de todos los miedos, porque el miedo es la emoción más limitante que hay en este sentido. ¿Puedo cambiar mi percepción si cambio mi emoción, la frecuencia de mi emoción y también la creencia? ¿Respecto a qué? Respecto a ese suceso. Por ejemplo, si, volviendo al mismo tema, mi pareja, la cual quería mucho, me abandonó hace 10 años, yo puedo recordar esa experiencia y volver a sentir, como decíamos, ese dolor o esa tristeza. Pero si yo libero esa tristeza, ese dolor, mi percepción cambia. Y ahora puedo mirar a ese pasado y a esa experiencia desde otra emoción diferente. A lo mejor se me activa la culpa y de repente digo, me siento culpable porque por mi culpa hice eso y por eso me dejó, por eso me abandonó. Pero la culpa me sigue haciendo sentir mal. Si yo sigo liberando esas emociones que me hacen sentir mal, llegará un momento en que mi percepción cambie de tal forma que vea eso simplemente como una experiencia, nada más, no hay juicio. Incluso pueda verla desde el punto de vista de qué puedo aprender de ello,
¿Qué puedo aprender de esa experiencia? Si nos hacemos esa pregunta, veréis que casi siempre hay algo que aprender de ello, pero nos tenemos que hacer esa pregunta y gestionar esas emociones de ese miedo al miedo y poder localizarlo, identificarlo y trabajarlo. ¿Qué sucede en un peligro real? Habíamos dicho que está el peligro real y el peligro imaginario, ¿no? El peligro real, podríamos decir que es cuando se activa ese miedo que nos salva la vida, gracias a ese miedo, viene de esas reacciones primitivas del hombre, ¿no? El hombre, vamos a decir, el hombre en la caverna. Entonces, todos sabéis, o sea, es que sé que todos que estáis aquí lo sabéis, que ante un peligro o amenaza, solo hay como dos posibilidades de reaccionar, ¿no? Que es la ley de la supervivencia. O ataco, me defiendo, si tengo los recursos disponibles para poder hacer frente, en este caso, a este tigre, o la otra opción es huir, salir corriendo, que lo identificamos más con el miedo, ¿no? El miedo de salir corriendo. ¿Por qué? Salgo corriendo, pues en este caso para que no me coma el tigre. Por eso decimos que es la ley de la supervivencia. Y eso es una cosa innata, una cosa primitiva, automática, que cualquier ser humano y animal tiene para, como decíamos, salvar la vida. Cuando sucede esto, se activa el simpático dentro del sistema nervioso autónomo, que sabéis que está el simpático y el parasimpático, se activa esta parte donde se dilata la pupila para coger la máxima información de la escena, se inhibe la salivación, de ahí que cuando tienes miedo a hablar en público te quedes con la garganta seca y no te salga la voz del cuerpo, ¿no? Se tartamudee, se relajan los bronquios, se acelera el impulso cardíaco, que eso es bien conocido por todos, ¿no? Se acelera el corazón, se inhibe la actividad digestiva, porque en este momento es más importante salvar tu vida que digerir alimento en caso de que lo hubiera. Por eso también el corte de digestión, por eso también los dolores de estómago, ¿no? Cuando se activa también el miedo. Se estimula la liberación de glucosa por el hígado, la secreción de adrenalina, se relaja la vejiga, por eso en las películas de miedo, de terror, se ven también a muchas niñas y niños haciéndose pis en la cama, ¿no? Se contrae el recto. Pero cuando pasa esa experiencia donde me siento amenazado, me siento en peligro, debería entrar el parasimpático, que el parasimpático es justo lo contrario al simpático. ¿Vale? Si el simpático dilata la pupila, el parasimpático contrae la pupila. Y si el simpático inhibe la salivación, el parasimpático estimula la liberación, la salivación. Así con todo, hasta que nuestro sistema nervioso vuelva a estar totalmente en equilibrio. ¿Qué sucede en la vida moderna? En la vida moderna, el peligro no es real. Ya no hay tigres, afortunadamente me refiero, que nos sintamos amenazados, ¿no? Pero en lugar de tigres, pues tenemos jefes, tenemos el tráfico, tenemos la crisis, tenemos el no tengo tiempo, tenemos la falta de dinero, la falta de recursos, tenemos, en este caso cuando tuvimos el COVID, tenemos hijos, tenemos de todo. Para mí, incluso el no tengo tiempo, lo escucho cada vez más. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Que eso no solo estresa, sino que muchas veces activa el miedo. El miedo no me va a dar tiempo, no llego a las cosas. Entonces el peligro no es real. Pero tenemos todas esas cosas que es como si fueran esos tigres. Nos sentimos amenazados. Y además ese peligro que no es real es constante, es diario. Entonces, ¿qué sucede? Que reaccionamos de la misma forma que si fuera un tigre. Es decir, se sigue activando el simpático con todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos comentado. Estamos en una posición de alerta constante. Y yo te pregunto, ¿en qué situaciones se te activa en tu día a día el miedo? Toma conciencia cuando vas sintiendo ese miedo. Ese miedo que ya digo, puedes sentir físicamente o puede ser un miedo mental, un miedo más bien racionalizado, pero tú le llamas miedo. Así que ¿en qué situaciones se te activa esta emoción? Fijaros, todos conocéis eso de preparados, listos ya, ¿no? Preparados, listos. Está muy bien recoger energía, acumular energía. En ese preparados, listos, cojo energía, acumulo energía para cuando oigo el ya, soltar de golpe esa energía y tomar más impulso. Eso es lo que se llama en gestión del estrés el eustrés, el estrés positivo, el que me impulsa a conseguir mi objetivo. Y es necesario también para vivir en la vida. Ahora, ¿qué pasaría si yo estuviera en el preparados,
listos, 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 y no llega nunca el ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasaría a mi cuerpo? Así es como normalmente, sin ser conscientes, estamos la mayoría. Hay tensión en nuestra mandíbula, hay tensión en nuestros músculos. Cuando acostéis por la noche, observar vuestra mandíbula, a ver si están los dientes apretados, a ver cómo está vuestra musculatura en general, ¿no? Entonces estamos en esa situación, como decía, de alerta constante. Por lo tanto, el simpático está constantemente activo, 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 activo. Y toda esa energía que se activa no la estamos usando en realidad para nada en concreto. Entonces, ¿qué pasa con esa energía que está activa y que no la usamos precisamente para huir o para luchar? Pues que se queda retenida, se queda ahí estancada en el cuerpo. Por eso es tan importante liberarla, porque si no al final acabamos, como sabéis todos, enfermando. Entonces, ¿qué es el EFT y cómo puede ayudarte? El EFT, como decía anteriormente, es una técnica de liberación emocional que se basa en la acupuntura porque usamos esos puntos de acupuntura. Y al final lo que vamos a hacer es que dentro de, no sé si conocéis, pero bueno, no me quiero extender en eso, pero los meridianos energéticos son canal energético donde circula nuestro chi, nuestro ki, el prana, la energía vital, dependiendo de la cultura, lo llaman de una forma o de otra, aquí le vamos a llamar energía vital, circula por toda esa red de canal energético y todos los meridianos están conectados unos con otros formando una red desde la cabeza hasta los pies. Por ahí circula la energía y cuando la energía fluye sin ningún bloqueo, podemos decir que hay salud, que hay bienestar, nos sentimos bien en general en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Cuando la energía empieza a estancarse y a bloquearse en alguna parte del cuerpo, que nosotros le llamamos bloqueo energético, que ya veremos por qué se bloquea la energía, cuando se bloquea la energía en alguna parte del cuerpo, entonces empieza a desequilibrarse la energía porque no empieza a fluir por toda esa red energética. Entonces, por eso usamos el, el tapping en esos puntos de acupuntura para estimular el punto y mandar la información a ese meridiano como para desbloquear la energía y que ese meridiano que está conectado con el otro le vuelva a dar impulso y al final la energía empiece a fluir por esa red energética que tenemos, recuperando nuestra salud, ¿no? En este caso emocional, pero ya sabéis que a veces el dolor tiene una causa emocional. Entonces, si liberamos esa causa emocional que está provocando el dolor también disminuye. Incluso yo he visto infinidad de casos donde cosas que dicen que ya no se pueden curar, por así decirlo, haciendo FT, trabajando la causa, tirando de la cuerda, yendo al origen de esa experiencia, que casi todo está en la infancia, casi todo viene de la infancia. La persona ha sanado en todos los niveles y ha podido liberar ese dolor que llevaba años con ello. El fundador es Gary Gray. Ahora ya en muchos le dicen solo tapping. Yo lo estudié hace 20 años. Yo creo que fui de las primeras que aprendió esta técnica porque se estaba introduciendo en España y por eso me gusta llamarlo como yo lo aprendí, EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional. Aquí tenéis al fundador. Y él colaboraba con este médico, el doctor Eric Robbins, y él decía que algún día la comunidad médica se despertará y se dará cuenta que los asuntos emocionales no resueltos son la causa principal del 85% de todas las enfermedades. Cuando lo haga, EFT será una de sus principales herramientas, sí, como lo es para mí. Me encantó esta frase, porque para mí es bastante cierta en mi experiencia con el EFT. Entonces, entendiendo este diagrama, que aunque lo hemos comentado por encima, pero para ya concluir, ¿no?, esta herramienta y luego pasar a esa demostración práctica, todo está sucediendo en la mente, ¿vale? Entonces, todo le vamos a llamar a esas películas mentales. Un recuerdo del pasado, si yo cierro mis ojos, lo evoco y lo represento visualmente, auditivamente, kinestésicamente, porque el FT trabaja mucho con la PNL, entonces cuanto más lo represente con mis sentidos, más real va a ser. Y ya digo, la mente no distingue si es real o imaginario. Cuando yo represente esa película, se activará de nuevo esa energía.
Y esa energía, esas emociones, que por supuesto una película puede tener asociada varias emociones, no solo una, sino varias, esa energía es la que activa, ¿no? La que me hace sentir esas emociones. Todo lo que recuerdo activa una emoción, una energía que al final acaba afectando a nuestro cuerpo físico. Por eso decíamos que el dolor puede ser causado por temas emocionales no resueltas que por supuesto provienen de un recuerdo o incluso de una proyección a futuro. Sabéis que muchos de nosotros vivimos en el pasado, aferrados a un pasado, y muchos de nosotros vivimos en un futuro, imaginando cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Y como decíamos, ponemos la expectativa porque a lo mejor ni siquiera suceden. Pero al imaginarlo, eso que va a suceder, ya se está activando en mí ese miedo, esa emoción. Y al final está condicionando mi presente, está limitando mi presente porque lo estoy sintiendo en el aquí y en el ahora. Por eso es tan importante vigilar también, no solo nuestros pensamientos, sino nuestras proyecciones mentales, esas películas, imaginar cosas que todavía no han sucedido. Y ya que imagina algo que te haga sentir bien. En lugar de imaginar lo peor que te podría pasar, imagina lo mejor que te podría pasar, porque va a activar las emociones que te hacen sentir bien. Ah, pero eso no es real, eso me estoy engañando. Ya, pero imaginando lo peor que te podría pasar, también te estás engañando. Es lo mismo. Solo es cuestión de un enfoque y poder descubrir cuáles son esas emociones en ti, porque cada uno vamos a tener emociones diferentes y vamos a percibir el miedo y sentir el miedo de formas diferentes. Y solo tú eres el que puede saber cómo le está afectando y limitando, en este caso, esta emoción que es el miedo. Fijaros que también he puesto como un bucle, ¿vale? Porque a veces tienes un dolor físico y ese dolor físico, cuando te duele mucho, imaginaros las rodillas. He tenido casos de deportistas que han venido con dolores tremendos de rodillas y es una cosa física, porque ha sido por una caída, por una lesión. Es físico, pero al ser físico y preguntarle cosas relacionadas con el físico, al final empiezan a activar emociones. Es decir, ¿qué sucede si no puedes? Te enseño en la pantalla lo que he encontrado. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede si, por ejemplo, el dolor de rodilla te impide correr de nuevo, te impide hacer ejercicio? ¿No? Si tú haces esa pregunta a esa persona, pues puedes sentir frustración, puedes sentir impotencia, puedes sentir miedo de no volver a poder correr. Así que algo físico también te despierta esas emociones. Y esas emociones al final hacen que cuanto más intensas sean, más potentes, más nítidos sean esas proyecciones mentales. Y al final se convierte todo en un bucle. Eso que decimos, no salgo de aquí. Sobre todo mental, emocional, mental, emocional, mental, emocional. ¿Qué tenemos que hacer? Romper ese bucle. O bien cambiando nuestras representaciones mentales, como decía, en vez de decir qué es lo peor que me podría pasar, enfocarme en qué es lo mejor que me podría pasar. Y así vivo vibrando en emociones y sentimientos positivos, o liberar esa emoción que al final es energía, y la energía, lo mismo que puede estar en exceso, en insuficiencia o bloqueada, de la misma forma la puedo equilibrar. Si yo equilibro las emociones y la energía asociado a esa película mental simplemente va a desaparecer, se va a borrar. Ya no voy a ser la protagonista en la película, voy a ser el observador que ve esa película y que ya no hay esa implicación emocional. Vamos a hacer la práctica de FT, liberarse del miedo. Me encanta esta frase, el tamaño de los monstruos dependerá del miedo que les tengas. Ya sabéis, cuanto más grande es mi miedo, más intenso es mi miedo, más grande serán esos monstruos, ¿no? Vamos a dar, nada, 2 minutitos por si hay alguna pregunta antes de pasar a la práctica, que me gusta primero asegurarme que, que todo está claro. Así que si queréis preguntar, simplemente activar el micro o si queréis comentar algo, queréis que aclare algo, ahora es el momento.
Hola May, buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal? ¿qué tal, Mira, Ana? cuando justo aquí al final has dicho que qué es lo mejor que me puede pasar, solo pensarlo ya eso me da miedo, porque me pienso que si A ver, algo bueno puede pasar, me asusta también pensar que puede pasar algo malo que se cargue eso bueno. Entonces, por eso a lo mejor la tendencia de siempre pensar en lo mm, malo, ¿no? Es vale, un poco Ana, lo que a mí me pero avena. eso es una creencia, Sí, eso es creencia. Entonces, luego distinguimos, claro, esto es simplemente una charla, ¿no? Luego en los cursos vemos esas diferencias. Una cosa es la creencia, creo que si me pasa algo muy bueno, luego me va a pasar algo malo. Entonces prefiero evitar pensar eso bueno porque luego va a venir algo malo. Entonces es una creencia. Entonces trabajaríamos en la creencia. Las creencias están sostenidas también en experiencia. Yo puedo tener creencias inculcadas que no son mías, simplemente que descubro que viene de mi padre, de mi madre o de mi profesor y simplemente las puedo derrumbar y cambiarlas por las mías, que son potenciadoras, o bien pueden venir de experiencia, eso también es cierto. Es decir, imagínate, mi pareja me dejó, bueno, me dejó no, vamos a decir, me engañó, me fue infiel. Tuve otra pareja y también me fue infiel. Y luego tuve otra y también me fui infiel. ¡Hala! Pues todas las parejas me van a ser infieles, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una creencia de todas las parejas me van a ser infieles, pero por supuesto viene construida, se sostiene en experiencias que yo he tenido donde evidentemente me han hecho sentir mal. Entonces hay dos formas de trabajar con FT. O cambio la creencia, que es muy fácil, o trabajo las emociones asociadas a esa experiencia del pasado donde mi pareja me fue infiel y yo me sentí mal. mm, Entonces, tú podrías hacer en este caso dos cosas. Trabajar ese miedo al miedo, por ejemplo, o simplemente trabajar la creencia. la creencia. Yo en Ok. este caso trabajaría incluso más rápidamente la creencia. Ujú. Pero Vale. seguramente sea eso lo que te pase. Y sobre todo, yo te hago esta pregunta. Intenta tirar de la cuerda en esa línea temporal que todos tenemos. Vete a tu pasado, cierra tus ojos en un sitio tranquilo y mira a ver si te viene algún recuerdo donde te pasó algo muy bueno, muy bueno, muy bueno, que te hizo sentir súper bien y luego te pasó algo malo. Vale, pues lo haré así. Porque a lo mejor también está ahí, de que tuviste una experiencia súper buena, la disfrutaste mucho y al tiempo o, o a los días, o eso ya no importa el tiempo, te vino algo negativo, pero que te haya pasado varias veces, que has Mm, tenido cosas positivas y te ha venido una negativa. Entonces has podido asociar eso y has podido coger esa creencia. Vale. Muchas gracias, May. A ti, o simplemente libera el miedo y ya está, más fácil que todo. Por ejemplo, a O esa las dos práctica, cosas. claro, no, de hecho, como vamos a liberarnos del miedo, a esa prueba, Vale, ok. libérate del miedo de Me pensar enfoco cosas ahí. positivas, Ok. ¿sabes? Gracias. Entonces, libera tú el miedo de solo el hecho de evocar algo bueno, pues libérate el miedo, verás como liberándolo ya no te va a pasar. Vale. Gracias. A ti, Mai, sí, Silvia, una pregunta. Si los miedos también se heredan y se imitan, o sea, mejor dicho, se imitan, como has sí, dicho, se copian, se imitan, se sí. copian, también entiendo que se pueden heredar por la memoria celular, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Imagínate, yo, por ejemplo, sabes que tengo muchísima memoria, que soy capaz de retrotraerme a mi más tierna infancia, pero imagínate que es un miedo heredado de cuando tu madre estaba embarazada de ti. ¿Qué herramientas habría para discernir o llegar hasta ese momento, hasta ese miedo, sin hablar con esa persona? Por ejemplo, porque a lo mejor esa persona ni siquiera lo sabe. Sí, yo he tenido las experiencias que yo he tenido en este tipo, que es como si hicieran una regresión con conciencia, o sea, alucinante, o sea, porque tú evidentemente puedes hacer una regresión y a cuando, no sé, estabas en el vientre de tu madre y descubrir los miedos que había ahí y descubrir que esos miedos venían de tu madre.
Pero con el FT no podemos hacer esa regresión, pero sí podemos tirar de la cuerda. Es decir, siempre tienes que empezar a trabajar con algo que tú identificas. Eso es importantísimo. Lo que digo, si tú no lo identificas, no puedes gestionar, no puedes trabajar, no puedes liberar. Algo que tú identificas en ti, no que te hayan contado, que te hayan dicho incluso, que tu madre te haya dicho, mira, cuando eras pequeñita te pasó esto. Sí, te la ha contado, pero tú no lo has experimentado, ni siquiera se te ha activado una emoción o una energía. Entonces eso es fundamental. Cuando tú partas de ese miedo, por ejemplo, del que sea, en este caso el que tú me has contado, y equilibremos, lo que va a hacer tu subconsciente es que te va a mostrar lo siguiente a trabajar. Es alucinante. Te lo muestra, no lo tienes ni tú ni siquiera que traer ni recordar, te lo muestra. Te muestra la siguiente película. Dices, ¡alá! Yo esta ni me acordaba. Va, ¿qué me activa esta película? Esta emoción. La trabajo, la equilibro. Trabajándola, a lo mejor mi subconsciente me muestra otra o no. Eso no lo sabemos. Pero lo que te garantizo es que si te muestra algo tu subconsciente es porque hay algo que tú tienes que trabajar respecto a esa persona, o si es ancestral, como decíamos, si es del vientre, de la madre, de lo que sea. Es porque tienes que trabajarlo. Ajá. Entonces ahí es donde lo descubrimos. Ahí es donde lo descubrimos. Yo he tenido casos que hasta han hecho regresiones a vidas pasadas. Poquitos casos, pero han sido alucinantes. Y sobre todo fue con el caso de una chica que le tenía, fíjate, pánico a las ratas. Pánico, pánico, pero es que no podía verla ni en la pantalla, pero no entendía de dónde venía. Esto es lo curioso, que no entiendo de dónde viene. Nunca he tenido experiencias con las ratas. ¿Por qué me viene este pánico? No asco, pánico. Y haciendo el FT simplemente con miedo a las ratas, de repente era en un curso y éramos varias personas y empezó de repente, pero entró como en pánico. Digo, madre mía, está entrando en una regresión. O sea, entró como en un pánico, se le pusieron los ojos, empezó así, pero el cuerpo así como pánico, 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 pánico. Y al final le pregunté, ¿qué está pasando? No podía ni hablar, ¿no? Luego cuando ya le ayudé evidentemente a liberar esa energía, y luego contó que le había venido, pero totalmente así, un recuerdo de que estaba ella en una hoguera y que ella se estaba quemando en esa hoguera. O sea, que el fuego la estaba invadiendo, se estaba quemando. Digo, wow, esto ha sido una regresión. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el fuego con las ratas? Pues según ella contó, es porque ese fuego, cuando ella estaba, pues evidentemente, pues se estaba quemando, era pánico, terror, y entonces vio salir ratas. Entonces fíjate la mente lo que hace, asocia las ratas al fuego, pero ratas, fuego y por supuesto la energía que se está activando en ese momento, que en este caso era pánico. Entonces cada vez que ella veía una rata, se le activaba el pánico, pero ella no recordaba que era por haber sido quemada en una hoguera. O sea, hay casos de verdad alucinante, alucinante. Entonces esto es tirar de la cuerda y dejarte sentir y dejar que tu subconsciente te muestre lo siguiente a trabajar. Es una herramienta donde se evoluciona mucho, donde uno se conoce realmente bien, ¿no? Porque te autodescubres y empiezas a descubrir no solo a trabajar cosas que tú quieres trabajar, sino cosas que tú crees que no tenías que trabajar y tu subconsciente te muestra esa información para que lo hagas. Porque a veces no hay una relación que mentalmente yo asocie. Es que, porque ya sabéis que la mente racional es así, es muy analítica y tiene que tener un sentido todo, un sentido. Bueno, pues en esto precisamente a veces no hay sentido. Simplemente hay energía que se activa, que hay que liberar para seguir evolucionando. Ya está. Así de sencillo, ¿no? Así que, por supuesto, te va a venir la información, aunque no necesites ni tener a tu madre, ni que te cuenten nada. Si lo tienes que trabajar y te afecta en algún sentido, va a salir. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la práctica. Os voy a poner un ejemplo, porque como lo vamos a hacer en grupo, y es el miedo a los perros. Entonces, ¿qué vais a hacer cada uno de vosotros? Primero, tenéis que tener localizado ese miedo. Lo vamos a hacer con el miedo, porque suelta tus miedos con FT, entonces tiene que ser un miedo. Un miedo puede ser a lo que tú quieras, a una persona, a un animal, a una situación, miedo de ti misma, a lo que tú quieras.
Pero tiene que ser miedo. Miedo a volar en avión, miedo a coger el coche, miedo a los perros, miedo a la oscuridad, miedo a un monstruo, miedo a los espíritus, miedo a fracasar. Ahora, es importante que cuando tú lo evoques, ¿vale? Que lo vamos a hacer cerrando los ojos, vas a traer ese recuerdo como si fuera una película. Puede ser una imagen que no tenga movimiento, porque a veces es solo una imagen, o puede ser una película que tiene movimiento. Eso sí, cuando lo traigas a tu mente, tienes que asegurarte que se activa el miedo. Miedo, inseguridad, pánico, pero relacionado con esa emoción. Porque si no lo sientes y es racional, no va a servir de la misma forma. No digo que no se pueda trabajar, con FT se puede trabajar absolutamente todo. Lo único que nos llevaría un poquito más de tiempo y quiero que aquí os podáis llevar una demostración práctica de la herramienta. Entonces, para que funcione, que sea eso. ¿Por qué? Porque cuando traemos una película, una imagen, estamos siendo muy específicos. Si trabajo con cosas demasiado genéricas, pensamientos, cosas así que creo, creencias, ya digo, tendríamos que desmenuzar, ¿no? Y hacerlo como en fragmentos, como si esa película tuviera diferentes escenas. Entonces, el caso de imaginaros que yo tengo una película en mi mente de que cuando fui pequeña tiré un vaso de agua, vino mi padre y me pegó un tortazo. Imagínate que ese recuerdo todavía, si lo evoco, me afecta. Pero esa película, que puede ser el título de esa película, El guantazo de mi padre, ¿no? Porque ahora le vamos a dar un título a esa película, puede tener diferentes momentos, diferentes fragmentos. Sí, la primera escena es cuando tiro el vaso. Eso es un primer momento y se puede activar susto. El segundo fragmento es cuando oigo los pasos de mi padre. ¡Pam, pam! Ahí se me puede activar miedo, incluso pánico. El tercer fragmento, la tercera escena, cuando mi padre me pega el guantazo. Ahí fijaros que me puede cambiar la emoción. Y en lugar de miedo, me puede venir la tristeza o la rabia, dependiendo de la persona. Y luego, imaginaros que mi padre luego me dice, a tu cuarto, castigada. De la misma forma me puede cambiar la emoción. Por eso os decía que en una misma película, que ocurre muy rápido, porque es muy rápido la película, puede estar asociada a diferentes emociones, no solo una. Por eso a veces hay confusión emocional, por eso a veces no sabemos qué sentimos, porque ya hay tanta mezcla que nos cuesta trabajo identificar. Pero si pasamos esa película a cámara lenta, porque tenemos esa facilidad de hacerlo en nuestra mente, gracias a la PNL, podemos pasar lentamente esa película y ahí podemos observar cuáles son las emociones que se activan o las sensaciones que se activan en cada momento. Para trabajar con FT os recomiendo que trabajemos con la primera que se active, con la primera, porque probablemente las siguientes, si la hubiera, se van a equilibrar solas, porque si equilibramos lo primero que se origina, lo siguiente que se originó ya no está, porque no se dio lo primero, no sé si me explico. Si no se da lo primero, si ya el miedo no se origina, lo siguiente que se originó a través de ese miedo ya no está porque lo hemos equilibrado. Por eso hay también atajos en FT que es alucinante, que yendo a situaciones del pasado, y cuanto más atrás en el tiempo mejor, las situaciones de nuestro presente y proyecciones a futuro se equilibran rápidamente. Evidentemente con un protocolo, con una técnica, ¿no? Pero es muy sencilla. Así que, bueno, decirme por el chat, ¿tenéis todo esa situación? O sea, tiene que ser, ya digo, aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. A esa representación mental, a ese recuerdo o proyección a futuro, ¿eh? Que puede ser una, estoy imaginando que mañana tengo una entrevista de trabajo, porque la tengo, pero yo lo estoy imaginando. O tengo que volar en avión mañana, ay, que me da mucho miedo, solo por el hecho de imaginarlo me activa el miedo, ¿vale? Puede ser también proyecciones a futuro. Recuerdo o proyección a futuro. Le tenéis que dar a esa película que habéis traído o a esa imagen, le tenéis que dar un título. En el caso de los perros, yo he puesto
me quiere matar, ¿vale? Es como si fuerais los directores de una película y tuvierais que ponerle ese título. Y una vez que tenéis puesto ese título, tenéis que, al representarlo en vuestra mente, con todos los detalles posibles, evidentemente el miedo va a salir. Y a ese miedo le tenéis que poner una intensidad del 0 al 10, siendo 10 lo máximo para ti y 0 no sentir nada. Una vez que lo tienes, puede ayudarte a poner tu mano en esa zona de tu cuerpo donde sientas ese miedo. Si lo sientes en tu pecho, en tu estómago, en tu garganta, te puede ayudar. Si no lo sientes en ningún sitio, no importa. Al menos que tengas la emoción activa, porque si no, no va a funcionar, y esa intensidad puesta para saber que al hacer la herramienta, baja esa intensidad. Ana Moure, si yo no tengo miedo a nada, no hago nada, pues claro, no haces nada, porque este suelta tus miedos con FT, es para liberar un miedo, ¿vale? Entonces, y enhorabuena por no tener miedo. Eso está genial. Bueno, pues entonces, venga, voy a quitar la presentación y así me podéis ver porque simplemente vais a tener que hacer conmigo, vais a imitarme, vais a estimular los puntos que yo voy a estimular en mi cuerpo, que son puntos de acupuntura, hay más de 365 puntos, en FT se utilizan 14, pero muchos terapeutas de FT usamos 12. Y no siempre, según la situación, aquí como lo vamos a hacer grupal, yo no puedo dirigir a todos y os voy a poner en pantallas para veros las caras. Eso sí, ¿vale? A los que tenéis la cámara puesta, vale. Ya sí os tengo. Entonces, simplemente vais a tener que repetir las frases que yo digo a la vez que vais estimulando los puntos que yo voy tocando. Os lo voy a decir rápidamente. Hoy solo vamos a usar unos que están en esta mano. Da igual, la derecha o la izquierda, porque los meridianos son simétricos. ¿Vale? Entonces, simplemente con 4 dedos tocamos esta parte de la mano. Incluso podemos hacer si queremos así. ¿Vale? Lo importante es que no nos hagamos daño, pero que tampoco sea muy suave. ¿Vale? Tenemos que notar el golpecito. El otro punto está justo encima de la cabeza, ¿vale? En el huequecito que tenemos, la fontanela ahí, vaya a buscar. Los puntos de acupuntura son muy pequeñitos, por eso se ponen agujas. Entonces, con 4 dedos siempre lo vamos a localizar, o con la palma de la mano, ¿vale? Así también lo vamos a localizar. El siguiente se localiza donde empieza la ceja. Con 2 dedos también lo tenemos. El siguiente, donde acaba la ceja, en la sien, con 2 puntos. O sea, con 2 dedos, perdón. El siguiente debajo del ojo, en el hueso infraorbital, con 2 dedos. El siguiente debajo de la nariz. El siguiente, lo voy a hacer con vosotros, es para que os suene, debajo del labio. El siguiente localizamos clavícula, debajo de la clavícula, parte media, con 4 dedos, podemos darlo también. Siguiente, debajo del brazo. Y con esto va a ser suficiente. Hay más, pero ya dependiendo de lo que salga, porque aquí pueden salir varias cosas, y vamos a acabar donde hemos empezado. Y repetir unas frases que voy diciendo. Cada uno tiene que decir el título de su película. Yo en la frase voy a decir, aunque tengo miedo cuando recuerdo esta película, y cada uno dice el título de su película. Podéis decirlo en voz alta porque estáis todos en silencio, no hay problema. ¿Vale? Entonces, yo voy a decir, aunque tengo miedo cuando recuerdo esta película, y cada uno dice el título de su película. ¿Vale? Eso es lo único que pido por vuestra parte y me vais siguiendo. Así que vamos a empezar. Entonces, ojos cerrados. Y quiero que ahora traigas ese recuerdo o esa proyección a ese futuro, esa película que te activa ese miedo o esa inseguridad. Como si estuviera pasando en este momento.
Dale todos los detalles posibles. Y cuando lo tengas, quiero que le des un título a esa película. Y que ahora pongas tu mano en esa parte del cuerpo donde se activa ese miedo, esa sensación. Puede ser simplemente angustia, ansiedad, que el corazón lata más rápido, no importa. Pon la mano donde sientas alguna sensación incómoda para ti. Y ahora puntúa ese miedo o esa sensación del 0 al 10, siendo 10 lo más intenso para ti y 0 no sentir nada. Ahora abre tus ojos y vas repitiendo lo que yo voy diciendo. Aunque siento miedo, cuando recuerdo esta película, que solo está en mi mente, que ya no es real, este miedo me limita, este miedo me hace sentir pequeño, pequeña, y aún así yo me quiero y me acepto total y profundamente. Y elijo liberarme de este miedo, porque ya no lo quiero, no lo necesito. Aunque tengo miedo, cada vez que recuerdo esta película, cada vez que traigo a mi mente esta película, que ya no es real, solo está sucediendo en mi mente, yo me quiero y me acepto total y profundamente. Y elijo soltar este miedo, porque me limita, porque ya no lo quiero en mi vida. Y soy yo la que elijo. Aunque siento miedo y sensaciones asociadas al miedo que puedo sentir en esta parte de mi cuerpo, solo es energía estancada, energía bloqueada. Aún así, yo me quiero y me acepto total y profundamente. Y elijo soltar este miedo, porque ya no lo quiero, no me hace falta. Soy yo la que elijo y elijo liberarlo. Suelto este miedo. Me libero de este miedo. Suelto todo este miedo que me hace sentir pequeño, pequeña, que me hace vulnerable. Suelto todo este miedo que limita mi vida en algún sentido. Suelto este miedo que me impide avanzar hacia donde yo quiero. Suelto este miedo que me aferra a esta experiencia, a este recuerdo, y yo lo libero. Suelto todo este miedo que me aferra a esta proyección de mi mente, que me hace sentir inseguro, insegura, que me hace sentir mal. Suelto todo este miedo. Ya no quiero este miedo. Elijo soltarlo. Yo puedo hacerlo. Yo elijo hacerlo. Suelto todo este miedo. Y lo hago ahora. Vale, ahora cierra tus ojos y toma una inspiración profunda, cogiendo todo el aire que puedas, cogiendo todo el aire que puedas. Y al exhalar vas relajando tu mandíbula, soltando toda la tensión de tu cuerpo, permitiendo que esa energía se libere y salga fuera de ti. Eso es. Inspirando profundamente, cogiendo todo el aire que puedas. Exhalando, relajando tu mandíbula, soltando toda la tensión de tu cuerpo, permitiendo que ese miedo, esa energía, salga fuera de ti. Y una última vez, inspirando profundamente, cogiendo todo el aire que puedas.
Exhalando, relajando tu mandíbula y soltando toda la tensión de tu cuerpo. Ahora es muy importante que con los ojos cerrados vuelvas a traer la misma película. Tiene que ser la misma. Trae la misma película y simplemente dime qué ha sucedido ahí. Puede ser que esa película haya cambiado, que te veas más disociada, que la intensidad haya bajado, que incluso haya salido otra emoción, que esa película pierda poder, como se disuelva. Cada uno lo va a percibir de una forma diferente. Aquí es imposible que cada uno lo sienta y lo vea igual. Así que si queréis compartir por el chat o abriendo el micrófono, pues encantada de que podáis compartirlo, porque esto es la primera ronda, ¿vale? Tenemos que ver cuánto ha bajado, ¿no? Según la intensidad que hayáis puesto, si me lo ponéis por el chat de que ha podido bajar, por ejemplo, de un 9 a un 5, de un 9 a un 3, o desaparecer directamente, si me lo podéis poner para hacerme una idea, porque luego habría que, por supuesto, hacer otra ronda para dejarlo en 0. El objetivo de FT es llegar a 0. 0 es no sentir nada, ni bueno ni malo, simplemente como indiferencia. Es decir, que cuando vuelvo a evocar ese recuerdo, ya no me hace sentir mal. Vale, del 6 al 1 más o menos. Alicia Ortiz no ha bajado. Edmundo de un 8 a un 3, muy bien. La escena ha cambiado de 9 a 1 o a 0, genial, Inmaculada, perfecto. De hecho, eso es de las cosas que pasa en FT, que la película cambia. ¿Por qué? Porque habíamos comentado en la presentación que nuestra percepción cambia. Cuando nosotros liberamos una emoción y cambia nuestra frecuencia, la percepción cambia porque esa película, como bien ha dicho Inmaculada, cambia. Y a lo mejor incluso te ves haciendo una cosa diferente o te salta a otra película, ¿no? De un 8 a un 4, perfecto. Belén, me alegro de que estés ahí. Perfecto. De un 9 a un 5, con más distancia, eso es importante. De un 6 a un 0, genial, habéis hecho genial, súper bien. Estupendo. ¿Vale? Entonces, quien esté, por ejemplo, en un 5, de un 9 a un 8, quien esté en un 5, en un 4, quien ha bajado solo un punto o no ha cambiado nada, puede ser por varias razones. Una de ellas es porque al evocar ese recuerdo o esa proyección no hayáis sentido ese miedo o que no haya sido miedo y haya sido una emoción diferente. Claro, yo estaba trabajando con el miedo. Habría que hacer varias preguntas a ver por qué no ha bajado, ¿no? Porque normalmente sí, conectamos con esa energía, le ponemos el título a la película, podemos localizar e identificar ese miedo. Cuando equilibramos y hacemos el FT, normalmente baja varios puntos. A lo mejor necesitamos una segunda sesión para ser más específicos. Tener en cuenta que yo aquí he dicho muchas cosas, he dicho recuerdo, he dicho proyección a futuro, he dicho dónde, porque claro, cada uno estaría en una película diferente, ¿no? Pero bueno, Carmen, a ver, hay una persona, Carmen Vázquez, levantó la mano. Sí, pues Carmen, si puede activar ahora sí. Ahora, que no sé manejar bien y no sé dónde tengo que escribir. Yo de 10 he pasado a 8. De 10 a 8, muy Sí. bien. ¿Pudiste conectar con esa emoción, con ese miedo y Sí, sentirla sí, en tu sí, cuerpo? sí. Todo ¿Sí? bien. Lo único que no sé luego dónde tengo que escribirlo porque no me apaño yo muy bien. Vale, o sea, bajó de, vale, 2 puntos. Entonces habría que hacer una segunda ronda para bajar los que está ahí en un 8, en un 5, en un 6, para hacer una segunda y bajarlo a 0 siendo más específico. Es decir, cambiaríamos las frases, pero claro, esto habría que hacerlo ya a nivel un poco individual, ¿no? Sí, O dar el claro. protocolo, Sí. claro, porque esto es un ejemplo, ¿no? Para que veáis cómo funciona y para que los que hayáis podido ver que alguno incluso la ha bajado de un 9 a un 0, de un 6 a un 0, de un 9 a un 5, de un 6 a 0. O sea que en general la mayoría habéis bajado considerablemente. Fernando, me he sentido con más coherencia, más tranquilo, de un 8 a un 3 y con más ganas de vivir. Perfecto, genial.
Ten en cuenta que solo hemos hecho una ronda y muy cortita, muy cortita. Hay otros puntos que hay que estimular, hay que hacer el MDR, que es equilibrio de hemisferio derecho-izquierdo. Entonces hay que ver que cada uno, claro, le puede pasar cosas diferentes y a lo mejor con uno tendría que hacer el MDR o tendría que activar otros puntos, ¿vale? De un 9 a un 3, genial. A mí se me alejaban las imágenes, perfecto, esa es la disociación. Cuando sentimos intensidades muy altas como un 9, un 10, un 8, nos sentimos los protagonistas, estamos totalmente asociados a la emoción. Cuando hacemos el FT y nos sentimos disociados, como la película se aleja, precisamente es por eso, porque me siento alejado de la situación. Soy el observador, como decíamos, por eso decimos las películas, ¿no? Veo esa película desde fuera, por lo tanto no hay implicación emocional. A ver, ¿el mundo había levantado la mano? A ver, ¿qué me he perdido? No. Carmen, no. A ver. No, Pues no, la no sé por sí. qué. ¿La habéis levantado o no? No, ¿no? Vale, vale. No sé qué. Vale, vale. Entonces, bueno, pues si alguien quiere, a ver, yo aparecía como una observadora y la protagonista, que era yo de niña, casi no la veía. Perfecto, eso pasa muchas veces, porque es cierto que el miedo puede venir de dos cosas, el miedo de la niña, de esa niña interior, de ese niño interior que todavía está ahí, evidentemente, y a ese niño o esa niña que siente miedo. Pero por supuesto ese miedo se lo imbuye, ¿no? al adulto. Entonces a veces trabajando con FT, desde el adulto, de repente nos viene el recuerdo de la niña. Entonces tenemos que trabajar con la niña. Entonces el FT tenemos que, en el protocolo de preguntas que hacemos, de si es la niña o si es el adulto. Porque las dos cosas están coexistiendo en ti. Entonces, pues a veces ayudamos al niño y a veces ayudamos al adulto, porque están unidos. Y al final, sobre todo trabajando al niño, el adulto se siente ya bien. Vale, pero sí había emoción de tristeza, sentimiento de dolor. Eso pasa, no sé si a alguien le ha pasado, por lo que veo creo que sí, que alguien sí, que a lo mejor trabajamos el miedo y al liberar el miedo, de repente aparece otra emoción. Y empieza a aparecer, pues no sé, incluso rabia. Eso tengo mucha experiencia de eso, que cuando liberamos el miedo, o aparece la rabia o aparece la tristeza. Entonces, lo único que tenemos es que seguir luego tirando del hilo. En este caso, trabajar con la rabia, con el enfado, con la tristeza. No es tirar de la cuerda, pero empezamos siempre trabajando una emoción. Aparecía como una... vale. Y de un 9 a un 6, Susana, muy bien. Pues nada, no sé si hay alguna duda. A ver. De algo. ¿Alguien se ha quedado mal? O sea, mal, peor de lo que... Iba a decir peor de lo que estaba. Ahora mismo se ha sentido mal, porque si no hacemos una segunda ronda y terminamos de quitar eso, ¿vale? Lo que no quiero es que alguien se quede mal, porque es el objetivo del FT, ¿vale? Entonces, si alguien se ha quedado mal, que me lo diga y hacemos otra ronda pequeñita. Vale, creo que no. Bueno, pues nada, pues entonces si no hay ninguna duda, pues lo vamos a dejar aquí. Y bueno, pues ya con el... ¡Ay, Rosa! Rosa, sí, te veo ahora, con la mano. No, solamente si no hay nadie más que quiera comentar nada. Esta técnica es muy efectiva, sin duda. Yo quiero daros las gracias por vuestra asistencia a este taller de mi compañera May Ross. Ella trabaja muchísimo, pertenece y colabora con nuestra comunidad de salud de forma muy activa. May ha aperturado el inicio de talleres gratuitos de muchos que vamos a ofreceros. Muy interesantes, os lo garantizo. Siempre he opinado que las oportunidades no pasan por la vida sin más, sino que las creamos cada uno de nosotros. Y eso es lo que ha ocurrido con la comunidad de salud. Con mucho esfuerzo hemos creado un excelente equipo de trabajo que ofrece la oportunidad precisamente para avanzar como seres humanos con bienestar, con equilibrio, con salud, pero también te acompañamos, te ayudamos en situaciones difíciles que pasamos todos y que no podemos manejar.
y que nos vemos obligados a hacer frente sin recursos, sin saber cómo iniciar el proceso. En nuestra comunidad de salud trabajamos médicos, naturópatas, acupuntores, físicos, científicos, investigadores, etc. Queremos compartir con todas las personas, con vosotros, jóvenes, padres, hijos, estudiantes, jubilados, para todos en general, para ofrecer herramientas más efectivas para cada uno, el apoyo más efectivo, para cada uno la terapia más efectiva, la formación más efectiva para ti también. Y quiero indicaros que no nos focalizamos en arreglar ninguna debilidad de nadie, sino queremos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Cada uno es auténtico, siempre lo digo, cada uno es único. Sois el único que existe en la vida, uno, vosotros. Cada uno de vosotros tiene su simiente diferente, totalmente distinta, y de esa simiente germinas tú. Y necesitas cultivar todo tu potencial, pero no nos han enseñado todo el potencial para poder cosechar los frutos que nos ayuden a una vida llena, una vida plena, ¿vale? Y no a sobrevivir como está ocurriendo ahora. Te acompañamos para que tú puedas crear tu mejor fruto, compañero. O sea, estamos empezando, tenemos el mejor material, os lo garantizo, y el más avanzado, y profesionales con experiencia, y necesitamos tu apoyo, necesitamos apoyo para que nos conozcan. Muchísimas gracias de corazón por vuestra confianza. Gracias. Gracias, Rosa, gracias. Sí. Nada que decir más. Todo lo que ha dicho Rosa, así es, y todo lo que yo pueda pues colaborar, aportar. Vamos a hacer, por supuesto, el taller de FT, que tiene 3 niveles, y bueno, y siempre lo que intentamos hacer es que cualquier afiliado tenga un porcentaje de descuento bastante considerable. De hecho, el taller de FT, el nivel 1, son de 80 euros para arriba, y en la comunidad lo hemos dejado a 40 euros, e incluso las personas que habéis asistido a esta charla y que ya estáis afiliadas, vamos a hacer aún así otro 20% más de descuento. O sea que al final es que se va a quedar en 30 euros, pero simplemente ya no es por el dinero y el precio, ¿no? Porque a veces no es por bajar el precio, ¿no? Eso hemos hecho pruebas de todo tipo, y no porque sea barato, ni es mejor ni es peor, sino que es la manera de poder, pues, poder llevar estas herramientas que de verdad sirven y que funcionan y que ya son muchos años de experiencia, a que las personas pues se conozcan más, liberen esos miedos, esas emociones limitantes, y en definitiva pues nos ayuden en esa evolución personal y transpersonal, ¿no? Así que haremos muchas cositas, muchos profesionales, y bueno, de eso se trata, que con muy poquito, entre todos consigamos mucho, ¿no? Mucho, y que llegue un momento en que incluso podamos dar todo gratis a todos los afiliados de la comunidad, porque seamos tantos que ya podamos hacerlo, ¿no? Así que bueno, que un placer, que encantada de haber compartido con vosotros este momento, y nos vemos prontito en otra.